Y ahora vamos a hablar de lo que fue este gran partido que cerró la jornada de ayer entre México y Corea del Sur. Había muchísima expectativa con Corea del Sur tras ese gran partido que le remontó a República Checa tras comenzar perdiendo, y no solo eso, sino la actitud que demostraron los coreanos. Así que habían muchísimas personas que le tenían la fe a esta cuota que era, recordemos, Primash de 3,9 para Corea del Sur. Era muy favorito México, que también había hecho una buena presentación contra Sudáfrica, pero digamos un poco más discreta, donde había dejado algunas dudas y donde Sudáfrica, al no haber mostrado mucho, no exigió a la selección mexicana. Así que el partido comenzó, digamos, con una dinámica que era muy esperable, y era una dinámica en la que ninguno salió a arriesgar demasiado. Salieron sobre todo como a cuidarse, como a mirar qué estaba haciendo el rival. En algún momento como que parecía uno de esos partidos 0-0 sosos en los que no iba a pasar nada, pero finalmente termina por un error del arquero. Termina haciendo el gol México. Digo que un error del arquero porque salta como a despejar la bola, no la despeja, sino que intenta tomarla, y en la caída hay otro jugador ahí de Corea del Sur que le hace como, le estorba, entonces hace que suelte la bola y le queda ahí, digamos, al jugador de México para que simplemente la mande al fondo de la red. Entonces para mí sí fue, digamos, una de esas jugadas donde, si no es por eso, les aseguro, muchachos, que ese partido hubiera terminado empatado, porque es que ninguno de los dos quería arriesgar demasiado. Sabían que cualquiera del otro le podía hacer daño y que se estaban arriesgando su clasificación a 16avo. Vamos a mirar entonces un poco de las estadísticas de este encuentro. Se las voy a colocar acá. El autor del gol fue Luis Romo en el minuto 50. Entonces Romo aprovecha esta desconcentración que tuvo el equipo sudcoreano y se va adelante en el marcador. Si ustedes lo ven en las estadísticas, bastante parejo, 8 tiros para cada uno, 4 al arco para México, apenas 2 para Corea del Sur, que tuvo dos opciones muy claras de empatarlo. Nosotros en este partido teníamos el ambos equipos anotan, que desafortunadamente se nos cayó también, y yo había apostado un poquito también en Corea, porque la cuota me parecía muy llamativa. Así que en este se nos cayeron las dos apuestas, desafortunadamente. Ayer fue un día como más bien malo para las apuestas, para las que teníamos, pero se compensó con el día de antier, que nos fue muy bien. El día de antier las cogimos todas, muchachos. El día de antier tuvimos Inglaterra. Inglaterra lo teníamos el ambos anotan, teníamos el gol de Harry Kane, ahí se cogieron varias. En Colombia también teníamos el ambos equipos anotan que se dio, teníamos el gol de Luis Díaz que se dio también. O sea que bueno, necesitamos más días como el de antier, donde cobramos en los 4 partidos, porque en Portugal y República del Congo también teníamos el ambos anotan. Muchos apostadores perdieron ahí por irse con Portugal, pero nosotros teníamos el ambos anotan, y habíamos metido el gol de Wisa, que también se dio. Entonces ese día nos fue muy bien. El otro partido fue el de Ghana contra Panamá, que estuvo muy cerrado. Ahí le habíamos apostado a Ghana y se nos salvó esa apuesta en el último minuto. Entonces miren, para que vean lo que es esta varianza con las apuestas, que pasamos de tener un día excepcional antier, donde las cogimos todas, a tener un día muy malo ayer, donde también las perdimos todas porque no se nos dieron los resultados. Teníamos a República Checa, que desafortunadamente al final le empataron. Sudáfrica le empató con un penal bastante polémico, que para mí no era, porque el jugador checo tenía la mano pegada al cuerpo, pero esa se nos cayó. Y ya, digamos, en el transcurso del día tuvimos unos resultados ayer bastante fuertes. Nos la habíamos jugado también por Bosnia, que lograba ganarle o al menos empatarle a Suiza. Estaba pagando hartísimo, llegó a pagar 7,50 al comenzar el encuentro. Entonces teníamos el empate apuesta no válida y teníamos el doble chance con Bosnia de empate, pero finalmente en el minuto 74 se da la apertura del marcador y desde ahí se vienen muchos goles. Termina 4-1 a favor de Suiza.
Después tuvimos Canadá-Qatar, que ya hicimos el análisis también de ese partido y ustedes lo pueden ver en diferido ahí en YouTube, Simón Sports Call, donde tuvimos la desafortunada lesión de Ismael Kone, que en el minuto 53 se va con su pierna partida, lo que ocasiona la expulsión del jugador de Qatar y que terminara jugando desde el minuto 53 con apenas 9 hombres. Entonces de ahí viene esa goleada 6-0 de Canadá. Y el México-Corea, que teníamos pues ambos equipos anotan y a Corea, pero finalmente por cosas del fútbol termina 1-0, 1-0 para el equipo mexicano. Entonces acá ya tenemos la definición de este grupo A. Recordemos que México va a ser el primer equipo de todo el mundial que se asegura el primer puesto en su grupo. Ya no hay ninguna manera de que a México le quiten esta primera posición, porque se va a cerrar su enfrentamiento contra República Checa, que necesita ganar para meterse como segundo o como uno de los mejores terceros, haciendo 4 puntos. Seguramente México va a ir con un grupo alternativo para cuidar y dar descanso físico a sus titulares. Pero si Corea del Sur, como se espera, le gane a Sudáfrica y llega también a 6 puntos, el criterio de desempate va a ser el enfrentamiento directo. Por tanto, México va a clasificar de primero sin importar lo que pase. Casi que con total seguridad Corea del Sur va a pasar también, creo que de segundo, pero creo que Chequia también va a lograr meterse como uno de los mejores terceros, ya que va a enfrentar a un México ya clasificado, ya con la tranquilidad y seguramente dando descanso a sus referentes. Entonces vamos a dejar hasta acá, muchachos, este análisis de lo que fue el México 1, Corea del Sur 0. Recuerden que el análisis postpartido queda ahí en diferido en youtube.com/SimonSportsCall y que nos estamos conectando casi todos los días a kick.com/SimonSports a interactuar con ustedes ahí en el chat y nos dejen sus comentarios. Simón Sports.